Por fin, el informe final de la CID que sentenciará a Dina saldrá la próxima semana, y es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, ya confirmó que presentará su informe final sobre las protestas sociales que se dieron entre diciembre del 2022 y enero contra el gobierno de Dina Boluarte a fines de abril. Así lo dijo Gustavo Adrianzen, representante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, en diálogo con TV Perú Noticias. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, usted señala que entregaría el informe final sobre el conflicto social en nuestro país en las próximas semanas o días, quizás en el mes de abril. Sin embargo, usted ha hecho un cuestionamiento por parte de un adelanto de opinión por parte de un comisionado. Quisiera que nos explique en qué contexto y por qué se da este cuestionamiento, qué se habría vulnerado en todo caso. Muchas gracias, Jennifer. Me das oportunidad para hacer un breve recordaris de lo ocurrido. Tras el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022 y los sucesos de violencia que se produjeron, el Perú invitó en dos oportunidades a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el mes de diciembre, una comisión técnica dirigida por la Secretaría Ejecutiva tomó contacto con el país y recogió información muy valiosa sobre esos procesos. Posteriormente, en el mes de enero del 2023, una segunda comisión, integrada esta vez por dos comisionados, me refiero al señor Estuardo Ralón, relator para el Perú, y al señor Joel Hernández, participaron de esta segunda misión. Ocurre que con fecha 23 de enero, después que ya habían terminado los sucesos y los trabajos de estas comisiones, el señor Joel Hernández brinda, por propio dicho de él, una larga y extensa entrevista al New York Times, entrevista en la cual realiza afirmaciones sobre los trabajos que realizó en Perú. A pesar de ello, el día 24, es decir, al día siguiente, la propia Comisión Interamericana se dirige al Perú solicitando el informe y documentación adicional. ¿Qué revela esto? Que en esas fechas, la Comisión se encontraba en pleno trabajo de acopio de información y, sin embargo, el señor Joel Hernández estaba ya brindando declaraciones y afirmaciones a este medio de comunicación. Esto quiebra el principio de deber de reserva que nos debemos las partes, el Perú y la Comisión, en un proceso como este, cuando los trabajos se encuentran en plena etapa de elaboración. Jennifer, en este momento el Estado peruano y la Comisión Interamericana nos encontramos en un diálogo muy fructífero, un diálogo que va a permitir finalmente que, calculo yo, hacia fines de abril, la Comisión evacúe el informe país, que contendrá algunas recomendaciones, que será luego presentado, y finalmente se implementarán algunos mecanismos de seguimiento de estas recomendaciones. Recordemos que una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, llegó el 11 de enero pasado, liderada por el primer vicepresidente de la CID y relator para el Perú, Estuardo Ralón, e integrada por el comisionado Joel Hernández, acompañados de la secretaria ejecutiva adjunta para monitoreo, cooperación técnica y capacitación, María Claudia Pulido, y el relator especial para la libertad de expresión, Pedro Vaca. Todos se trasladaron por Lima, Ica, Arequipa, Juliaca, Ayacucho y Cusco para recoger los descargos de miembros del Poder Ejecutivo y también de los familiares de las víctimas de las protestas sociales. De igual manera, hablaron con representantes de la sociedad civil. Fueron cerca de 60 entrevistas en su estadía en el país. Así, la delegación de la CID brindó una conferencia de prensa el 14 de enero para informar sus conclusiones parciales. Ahora, señora Adrianzen, claro, usted señala que este informe final se entregaría en el mes de abril, pero ¿qué tanto abona a este informe, por ejemplo, el reporte reciente del Departamento de Estados Unidos, en donde se señala que existe un importante problema de impunidad sobre abusos de la Policía Nacional del Perú? Recientemente este hecho de un manifestante en el Cusco que ha fallecido. ¿Qué tanto va a abonar este contexto de información a este informe final? ¿Cuál es su mirada al respecto? Fantástico, fantástico. Jennifer, separar dos cosas es muy importante. Primero, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del que hemos estado conversando hace un instante. Y segundo, este informe país presentado por el Departamento de Estado.
Me voy a ¿Dónde es? referir al informe... Disculpa que lo interrumpe, quisiera hacer la acotación de lo que señala este reporte. Señala, por ejemplo, que el gobierno no impidió de manera efectiva los abusos o castigó a los que lo cometieron. ¿Qué señalar al respecto? Fantástico. Me refiero a este informe ahora, el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Este es un informe de un total de 198 informes que ha presentado el Departamento de Estado. Presenta informes por país, 198 países comprometidos, y básicamente contiene la percepción de las misiones de los Estados Unidos en cada uno de estos países. En segundo lugar, este es un informe, Jennifer, que no resulta vinculante al Perú. Es decir, tiene importancia porque se trata de un país como Estados Unidos, del Departamento de Estado, tiene importancia, pero no es vinculante, es decir, no nos obliga. Es un informe que se da a conocer sobre el tema de derechos humanos. Con relación, Jennifer, al tema puntual de los sucesos del mes de diciembre del año pasado, si me permites, he hecho mi tarea, te digo lo siguiente. Dice el Departamento de Estado: la policía utilizó gas lacrimógeno y fuerza ocasionalmente para dispersar a los manifestantes en las manifestaciones. Aunque las manifestaciones fueron generalmente pacíficas, las protestas en algunas áreas se volvieron violentas, lo que resultó en al menos 55 muertes, y al menos 26 de ellas fueron el resultado de las protestas políticas de diciembre tras el intento del expresidente Castillo de disolver el Congreso y su posterior juicio político. Además, el comisionado agregó que la investigación debe tener un enfoque étnico-racial y determinar las responsabilidades por cadena de mando y quienes hicieron los disparos, y en esto es evidente que Dina y los altos mandos de las Fuerzas Armadas no quedarán libres, pues el funcionario acotó que no debe existir un muerto más y por el contrario exigió que se establezca un castigo severo. Comparte este video para que Dina se entere que la justicia internacional apoya al pueblo peruano. Nos vemos en el siguiente video.